Namaste amigos, 22 de febrero de 2026, domingo por la mañana, nadie imaginaba que el narcotraficante más buscado del mundo estaría escondido en un lugar así. Un pequeño pueblo turístico montañoso en México. Tapalpa. Hay calles de piedra, tiendas turísticas, montañas verdes y frondosas. Pero en las afueras de este hermoso pueblo, en medio de los bosques, en un complejo de cabañas, estaba escondido el Mencho. El Mencho era el hombre por cuya cabeza Estados Unidos había puesto una recompensa de $5 millones. Y este hombre era tan secreto que el mundo solo tenía unas pocas fotos de él, también tomadas en el momento de su arresto en los años 80 y 90. Nadie sabía cómo se veía este hombre hoy. Pero el 20 de febrero, la inteligencia mexicana obtiene una pista muy importante. Siguiendo a un asociado de la pareja sentimental de El Mencho, las autoridades descubren que él había llevado a esa pareja a una propiedad rural apartada en las afueras de Tapalpa. Ese era el lugar donde El Mencho estaba escondido. El 21 de febrero, su pareja se fue de allí, pero El Mencho se quedó ahí con sus guardaespaldas. Fue entonces cuando las fuerzas mexicanas obtuvieron la oportunidad que habían estado esperando durante años. En la madrugada del 22 de febrero, antes del amanecer, las Fuerzas Especiales de México, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército habían rodeado este complejo por todos lados. Para no levantar sospechas, la misión se ejecutó principalmente con fuerzas terrestres. El uso de helicópteros fue muy limitado. Tan pronto como los soldados avanzaron hacia el complejo, los pistoleros del cártel comenzaron a disparar. Hubo un intenso intercambio de disparos. Las fuerzas de seguridad abatieron a 4 miembros del cártel, pero el Mencho, junto con sus guardaespaldas, huyó del complejo hacia un complejo de cabañas de madera en la selva cercana. Las fuerzas de seguridad lo persiguen y se produce un segundo tiroteo allí. Finalmente, los soldados capturan a El Mencho, gravemente herido, junto con 2 guardaespaldas. Es trasladado de inmediato por aire a la Ciudad de México, pero muere en el camino. Un ex jefe de la DEA califica esta operación como una de las acciones más significativas en la historia del narcotráfico. Pero la historia no terminó aquí. Lo que sucedió después de su muerte, nadie lo hubiera imaginado ni en sus sueños. La muerte de un narcotraficante sume a todo el país en llamas. Pero la pregunta aquí es, ¿quién era este El Mencho? ¿Y cómo diablos su cártel se volvió tan poderoso? En 1992, la policía en California atrapó a un pequeño narcotraficante. Estaba traficando con heroína. Fue enviado a la cárcel y luego deportado. Pero nadie imaginó que este hombre se convertiría en el narcotraficante más buscado del mundo 20 años después. Esta historia comienza en 1966 en la ciudad de Aguililla, en el estado mexicano de Michoacán, un área donde la pobreza estaba en su apogeo y donde había plantaciones ilegales de marihuana en las montañas. El verdadero nombre de El Mencho era Nemesio Oseguera Cervantes. Su familia cultivaba aguacates y él dejó la escuela en 5º grado para ayudar a su familia. Al principio, trabajó en la agricultura, pero cuando cumplió 14 años, su trabajo se convirtió en vigilar los campos de marihuana. En 1980, en busca de una vida mejor, se va a Estados Unidos y se establece en California. Soñó mucho con el gran sueño americano, pero en lugar de una vida mejor, en Estados Unidos solo encontró crimen. En 1986, la policía de San Francisco lo arresta por posesión de artículos robados y un arma cargada. Los oficiales sospechaban que también era traficante de metanfetaminas. Después de evadir a la justicia durante algunos años, en 1992, agentes encubiertos lo atrapan vendiendo heroína en el Imperial Bar de San Francisco. Es condenado a 3 años de prisión. No es hasta enero de 1997 que Mencho es liberado bajo libertad condicional y deportado de regreso a México. En ese momento, tenía 30 años. Y aquí es donde la historia da un gran giro. Después de regresar a México, Mencho se convierte en oficial de policía. Sí, escuchaste bien, amigos.
Un narcotraficante convicto se convierte en oficial de policía. Trabaja como policía durante algunos años y durante estos años comprende el funcionamiento interno de la policía. Entiende cómo se puede comprar a la policía mexicana con un poco de dinero. ¿Qué oficial se vende por cuánto y dónde hay lagunas en el sistema? Este conocimiento estaba destinado a convertirse en una de sus armas más peligrosas en el futuro. Durante este tiempo, se casa con Rosa Linda González Valencia, una mujer que provenía de una poderosa familia de cárteles, y este matrimonio se convierte en su boleto de entrada al crimen organizado. Al principio, trabajó como guardaespaldas y sicario para el cártel de Milenio de la familia Valencia, pero para 2010, todos los líderes del cártel habían muerto o estaban en la cárcel. Mencho pidió el liderazgo, no se lo dieron, por lo que se separó y formó su propio grupo separado. Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Avancemos rápido 5 años. 1 de mayo de 2015. El ejército mexicano lanza la Operación Jalisco para atrapar a El Mencho. Se utilizaron helicópteros militares. Pero el CJNG ya lo sabía de antemano. Los pistoleros del cártel tenían lanzacohetes RPG-26 y grandes ametralladoras pesadas. Cuando los helicópteros vinieron a atacar a este cártel, estas personas derribaron el helicóptero con lanzacohetes y ametralladoras. Solo 9 de los 18 militares sobrevivieron, también gravemente heridos. Piensa en esto una vez más, amigos. Un cártel de la droga derribó un helicóptero militar. Este cártel era tan poderoso que luego prendió fuego a docenas de autobuses, camiones y gasolineras en diferentes áreas de México. El gobierno mexicano tuvo que enviar 10,000 tropas para controlarlo. Un investigador federal incluso dijo que ningún narcotraficante había desafiado a las autoridades de manera tan directa desde Pablo Escobar. Pero la pregunta es, ¿cómo diablos se volvió tan poderoso el CJNG? La respuesta son dos sustancias químicas, la metanfetamina y el fentanilo. El CJNG no era un cártel de drogas ordinario. Operaba como una fuerza paramilitar. Según estimaciones de la DEA, de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por aire y mar en 2019, al menos un tercio eran de este único cártel. Para 2018, el CJNG tenía más de 100 laboratorios de metanfetamina en todo México. En comparación con la cocaína y la heroína, los márgenes de ganancia de la metanfetamina eran muchas veces mayores. Y lo más importante, para la cocaína había que depender de proveedores colombianos, pero la metanfetamina podía fabricarse completamente por sí mismo importando productos químicos de China. Algunos expertos estiman que el fondo de guerra del CJNG superaba los 20,000 millones de dólares. Todo un puerto mexicano, el puerto de Manzanillo, estaba bajo el control de este grupo de cárteles. A través de este puerto se importaban las materias primas de China con las que se fabricaba la metanfetamina. Pero había un producto aún más peligroso que la metanfetamina con el que el CJNG construyó su futuro. Un producto tan mortal que solo 2 miligramos pueden matar a una persona. El fentanilo es un opioide sintético. Es 50 veces más potente que la heroína. Imagina que tienes unos granos de arena en la palma de la mano. Solo esa cantidad, solo 2 miligramos, es suficiente para matar a una persona. Y su economía es aún más increíble. Cuesta 10 centavos de dólar, 8 a 9 rupias, fabricar una pastilla de fentanilo, mientras que esta misma pastilla se vende entre $10 y $30, entre 800 y 2,500 rupias. Para un cártel de la droga que se dedica a fabricarlo, su costo de producción es de solo $500 y sus ganancias pueden llegar a ser de 20 millones de dólares. Su daño también es alucinante. En 2023, aproximadamente 73,000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos fueron solo por opioides sintéticos. De estas, la causa detrás de casi el 70% de las muertes fue única y exclusivamente el fentanilo. Incluso la creadora de contenido de viajes Ananya Sood, si la recuerdan amigos, su muerte también fue, según las autoridades estadounidenses,
debido a una sobredosis accidental de fentanilo. Así que puedes imaginar cuán grave es este problema y cuán aterrador es el efecto dañino de esta droga. El papel del CJNG en la crisis del fentanilo ha sido muy grande. En 2013, el hijo de El Mencho, El Menchito, dijo que querían construir un imperio del fentanilo. Esto fue justo antes de que comenzara la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. En septiembre de 2024, un tribunal de Estados Unidos declaró culpable a El Menchito y en marzo de 2025 también fue condenado a cadena perpetua. El hijo ciertamente estaba en la cárcel, pero hasta este punto, el padre todavía estaba libre. Al menos hasta la mañana del 22 de febrero de 2026. Ahora, en la operación de la que hablé al principio del video, el Mencho muere después de sus heridas. Pero tan pronto como se difundió la noticia de su muerte, el CJNG sembró el caos en todo México. Un alto líder del cártel, el Tali, que era la mano derecha de El Mencho, ordenó ataques coordinados. Ofreció una recompensa de 2,000 pesos mexicanos, alrededor de $100 por cada soldado muerto. Piensa en esto una vez más. ¿Qué cosa tan extraña es que un cártel esté ofreciendo una recompensa por matar a los soldados de su propio ejército? Después de esto, los pistoleros del cártel incendiaron simultáneamente 20 estados diferentes. Se quemaron coches, se bloquearon carreteras, se destruyeron negocios, se colocaron más de 250 bloqueos en carreteras. Las escuelas cerraron, los vuelos se cancelaron. La segunda ciudad más grande de México, Guadalajara, se convirtió en un pueblo fantasma. Un analista de seguridad dice que en esta violenta respuesta de los miembros del CJNG se ven signos de narcoterrorismo. Esto podría ser un escenario similar al de Colombia en los años 80, cuando Pablo Escobar declaró la guerra al Estado. Ahora parece que todos los principales comandantes del CJNG están unidos atacando al Estado mexicano. Están atacando a su propio país. Según algunos analistas de seguridad, si el cártel ve esta operación como un intento de acabar con ellos, podría iniciar una guerra total contra el Estado mexicano. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará después? La línea de sucesión de El Mencho está rota. Su hijo está preso en Estados Unidos. Su esposa fue arrestada en México en noviembre de 2021 por cargos de lavado de dinero. Sus dos hermanos también están en cárceles mexicanas. Con solo 4 comandantes restantes del CJNG, ahora podría estallar una guerra por la sucesión. En Estados Unidos, el gobierno de Trump ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, y la cosa no se detuvo solo en la declaración. En septiembre de 2025, el ejército estadounidense hizo algo que nunca antes había sucedido. Comenzaron a lanzar bombas sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales. Hasta ahora, bajo la operación Southern Spear, han muerto al menos 150 personas en 44 ataques. Estados Unidos está lanzando bombas sobre barcos en alta mar sin ningún juicio, sin ninguna prueba. Según grupos de derechos humanos, esto es ilegal según el derecho internacional, y muchas de las víctimas eran pescadores civiles. El 9 de enero de 2026, Trump dijo en Fox News que también realizarán ataques terrestres contra los cárteles. Vamos a atacar en su territorio. Es muy triste ver que los cárteles están gobernando México. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos también ha llamado a los cárteles el Al-Qaeda del hemisferio occidental. Por eso, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum está bajo presión para tomar medidas contra los cárteles. La muerte de El Mencho es el mayor éxito de su gobierno. Tenía que demostrar que México puede luchar contra los cárteles por sí solo y que aquí no se necesita la ayuda de las fuerzas estadounidenses. Pero la verdadera pregunta aquí es, después de todo esto, ¿finalmente terminarán los cárteles de la droga en México o no? La historia muestra que cada vez que un narcotraficante es eliminado, surgen 2 más en México. En realidad, la solución es abordar las causas fundamentales. 1. Mientras haya demanda en Estados Unidos, seguirá habiendo oferta en México. 2. Mientras las armas estadounidenses crucen la frontera hacia México, los cárteles mexicanos seguirán luchando. 3.
Mientras los cárteles paguen a los policías locales más que su salario mensual, la corrupción no se detendrá. 4. Y mientras las materias primas para el fentanilo y la metanfetamina sigan llegando de China, esta cadena de suministro no se romperá. Este no es solo un problema de México o solo de Estados Unidos. Esta es una crisis compartida y su solución también tendrá que ser compartida. Y un dato interesante, dentro de unos meses, en junio de 2026, se jugarán 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en esta misma ciudad mexicana, Guadalajara. Es decir, el evento deportivo más grande del mundo se llevará a cabo en la zona del cártel más peligroso del mundo. Esta es la historia de un narcotraficante que metió a todo un gobierno en su bolsillo. Aquí hay un patrón muy interesante en esta historia. El CNG controló el puerto de Manzanillo porque desde un solo punto de acceso se obtenía todo. Productos químicos, logística, cadena de suministro, todo en un solo lugar. Pero esto no solo sucede en México, amigos. En Estados Unidos también hubo un hombre que tuvo en su puño a las personas más poderosas del mundo. Presidentes, primeros ministros, príncipes, multimillonarios, a todos. Su nombre era Jeffrey Epstein. La historia de Epstein es aún más perturbadora que la de los cárteles mexicanos, porque no solo cometió delitos, sino que chantajeó a todo el sistema. Puedes conocer toda esta historia haciendo clic en el video de aquí. Muchas gracias.